El tema del día de hoy, yo le puse como título, ¿cómo hacer posible lo imposible? Dile a tu compañero que está a un lado de ti, dile, ¿cómo hacer posible lo imposible? Aleluya. Muchas veces en nuestras situaciones, en nuestra vida, en nuestro entorno, hay muchas cosas que para usted, para mí, las consideramos imposibles de que sucedan o de que nosotros podamos realizarlas. Amén. Y nosotros las tomamos como inalcanzables o como que no podemos nosotros resolverlas o que no está en nuestras manos. Y nos ocasiona mucho desesperación, impotencia y angustia. Amén. Pero cuando usted y yo ya estamos en el Señor, en la voluntad de Dios, las cosas imposibles, dice la Biblia, que para Dios son posibles, ¿verdad? Así que por eso yo di el tema, ¿cómo hacer posible lo imposible? Amén. Directamente yo tengo una cita bíblica que es Lucas 18:27, donde Jesús les dice, lo imposible para los hombres es posible para Dios. Dile al que está a tu lado, todo, dile fuerte, con convicción, dile, todo lo imposible es posible para Dios. Amén. Aquí hay una cita bíblica donde el Señor le responde a los discípulos que todo lo que es imposible para los hombres, para Él es posible. No hay nada, hermano, hermana, que para Dios sea imposible. Muchas veces en nuestro entorno, en nuestra vida personal, como les comentaba, hay cosas que no las miramos alcanzables para nuestra persona. Dice, la palabra imposible no pertenece al vocabulario natural, sino al sobrenatural. Es una confesión de la incapacidad humana para ver más allá de las circunstancias. En cambio, Jesús dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. De modo que nuestra visión y percepción de las cosas también cambia cuando las vemos a la luz de la gracia de Dios. Cuando usted y yo vemos cosas inalcanzables, imposibles en nuestra vista natural humana, es por ello que las vemos, que no podemos obtenerlas, que no somos merecedores de tales acciones o de tales cosas que podamos recibir. Pero la Biblia dice que todo es posible para Dios. Cuando usted y yo miramos ante la palabra de Dios esto, y es por ello que digo que para Dios todo eso es posible. No hay cosa alguna, cualquier problema que pueda estar usted aconteciendo, cualquier situación que usted tenga en este momento, no hay nada que pueda para Dios ser imposible. Todo es posible para Dios. Amén. Así que hay una cita bíblica en la cual como discípulos, como creyentes, como seguidores de Jesús, yo creo que nos hemos encontrado en muchas ocasiones. Hay un párrafo en la Biblia que yo pude encontrar en una ocasión que cuando Jesús enviaba a los discípulos de dos en dos a predicar, a dar buenas, en una ocasión hablaba acerca en Lucas 17:20. No sé si me pueden apoyar ahí, por favor. Lucas 17:20. Yo leía esta porción de la palabra en la cual yo encontraba algo que para los discípulos les llamó la atención y les abrió los ojos, cómo ellos miraban las cosas y cómo Dios miraba las cosas. En Mateo, capítulo 17, verso 20. Me dicen con un amén, por favor. Mateo 17, 20. Amén. Dice, Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Nuevamente leo, dice, Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí, de allá, y se pasará, y nada, ¿qué dice? Nada será imposible. En esta porción del párrafo, los discípulos andaban ministrando y les tocó la oportunidad de orar por dice el libro que estaba endemoniado, no se recuerda la historia,
que dice la Biblia que se aventaba al fuego, y el padre de este joven se acercó a Jesús rogándole que orara por su hijo, porque pues estaba endemoniado y se aventaba al fuego y se lastimaba y tenía una angustia a este familiar. Y se acercó con Jesús con esta necesidad, con ese sufrimiento que estaba pasando este hombre sobre su hijo, que estaba siendo atormentado por un demonio, estaba pasando por una situación muy difícil, que no estaba controlable para en sus manos no podía tener ese control. ¿Qué tan difícil es para usted, para nosotros, cuando no tenemos en nuestras manos el control, verdad? Que se nos sale de control y no podemos tener nosotros ese control, y más cuando somos unas personas así metódicas que nos gusta tener todo en control. Con algo que desacomodamos, que no acomodamos igual, nos genera estrés, nos genera preocupación. Esas son cosas de vanidad. Pero imagínese que usted tenga un hijo en una situación difícil como este hombre. Los discípulos, dice la Biblia, que oraron por este joven que estaba endemoniado, y no pudieron pues sanarle, mucho menos sacar el demonio que había en ese joven. Amén. Entonces se acerca con Jesús este hombre y le pide que oren por su hijo. Y Jesús miró una de las cosas que les faltó a los discípulos en ese momento, que es fe. Jesús les dijo: si tuvieras tan solo fe como un grano de mostaza, le dijeras a este monte: muévete de aquí para allá, y dijo: se va a mover, ¿verdad? Y luego termina y le dice: y nada os será imposible. Entonces son de las cosas. Hay 3 puntos que yo quiero resaltar en esta noche, para que las cosas que son imposibles para nosotros sean posibles en Dios. Amén. ¿Está conmigo? Aleluya. Dale un fuerte aplauso a Jesús. Aleluya. Dice: aquí hallamos la primera condición para lograr el cambio en nuestras experiencias. El recurso fundamental para hacer posible lo imposible es la fe. Dile que está a tu lado: necesitas fe, dile. Una fe que crea y que actúe. Amén. A los que traen libro y cuadernito y les gusta apuntar, tengo 3 puntos para que las cosas imposibles, cómo hacer posible las cosas imposibles, ¿correcto? El primer paso para lograr lo imposible es reconocer primeramente nuestra impotencia y nuestra necesidad. Amén. Primer paso para lograr lo imposible es reconocer nuestra impotencia y nuestra necesidad. Mencionaba esta historia de la Biblia. Este hombre se acercó a Jesús con una impotencia, con una grande necesidad del sufrimiento que estaba pasando su hijo. Amén. Por eso menciono, cuando usted y yo tenemos un familiar que está pasando por una enfermedad, que estamos pasando por una situación difícil, un problema en el cual se nos escapó de las manos, el problema que tú le quieras poner, financiero, problema matrimonial, amén, que ya está fuera de tus manos, siempre venimos al Señor en oración con un clamor diferente. Cuando usted y yo damos las gracias a Dios porque Dios es bueno, aleluya, y estamos gozándonos en alabanza. Pero cuando usted y yo en algún determinado culto tenemos un problema en esa semana, en esta mitad de semana, estamos pasando un problema difícil, nuestro clamor y nuestra necesidad de búsqueda a Dios es diferente. ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Verdad? Clamamos más, en automático las lágrimas brotan, porque nuestro corazón en una necesidad grande de que esa situación difícil que usted y yo pasamos muchas veces se haga posible. Nuestros familiares, qué difícil es ver a nuestra familia enferma, ¿no? Yo tengo mi hija Victoria, tiene 3 años. Cuando la veo con calentura, hermano, es mi primogénita, ¿no? Ya sabrán, aleluya, Dios es bueno. Cuando la veo con calentura, yo me desespero. Yo me desespero cuando trae la calentura. De por sí es muy calurosa la niña. Ahora imagínense con calentura y que yo le tomo la temperatura y que me marca 39, 40 grados. Yo me siento desesperado. Me siento
desarmado como padre, yo queriendo proteger a mi hija, queriendo que mi hija esté bien, pero son situaciones propias de los niños, ¿no? Que andan sin suéter, que andan descalzos. Mas sin embargo, ahora imagínense una enfermedad de un familiar. Yo he tenido familiares, yo creo que la gran mayoría que estamos aquí en el seguro, que están ahí, pues están en el seguro, ¿no? Que no pueden salir porque están muy enfermos. Y es difícil, es pesado para nosotros estar acompañando ahí físicamente, lo digo. Pero nosotros hay una necesidad grande y esa es una de las cosas primeramente que tenemos que tener nosotros. Cuando usted y yo nos acerquemos a Dios con un problema que es imposible para ti, tienes que tener primeramente acercarte a Dios reconociendo tu impotencia y reconociendo esta grande necesidad. Amén. ¿Está aquí conmigo? Aleluya. El segundo punto para que tenemos que tener usted y yo, es lograr lo imposible, es actuar en fe. El segundo paso para lograr lo imposible es actuar ¿en qué? Tenemos que actuar en fe. Aleluya. Dice, tenemos que accionar nuestra fe en acción. Dice, lo que Dios realiza está más allá de lo acostumbrado, de lo normal. Para Dios es diferente el punto de vista que para el humano. Los discípulos a veces no entendían en aquel tiempo, cuando Jesús les mencionaba, que Jesús les dijo, este género les dijo en esa ocasión, no sale mediante sino ayuno. ¿Y qué más les dijo? Y oración. Tienes que tener una necesidad más grande de orar, porque el problema, o sea, el demonio en esta ocasión era un demonio. Entonces no era nada más, es ir a orar como por un enfermo, una enfermedad, un dolor de cabeza, un dolor de estómago. Amén. Era algo más fuerte. Tiene que tener una necesidad más grande en su oración. Y asimismo tiene que actuar en fe también. Amén. Jesús, en muchos milagros que hizo Jesús durante su caminar, Jesús nada más mencionaba, por ejemplo, se me viene a la mente la historia de Lázaro. ¿Recuerdan la historia de Lázaro? Un hombre que falleció, que era amigo de Jesús. Sabemos que Lázaro era amigo de Jesús. Dice la Biblia que se entristeció Jesús porque falleció Lázaro. Pero ya había un propósito en esta situación, en esta historia, que Jesús ya conocía de antemano. Jesús estaba tranquilo. La historia dice que iba Marta, María a buscar a Jesús y le decían, oye, ve, ora por, ¿verdad? Por Lázaro, porque está enfermo. Y Jesús le dijo, está bien. Y Jesús se tomó su tiempo y fue hasta los días. Dice la Biblia, la historia, que cuando fue Jesús, ya le dijeron, Jesús, ya es demasiado tarde, ya Lázaro ya falleció, ¿verdad? Imagínate la situación de estas hermanas Marta, María. Es triste cuando se muere un ser querido, ¿verdad? Un hermano, imagínate, un papá, una mamá, un hijo. Es una escena muy desgarradora, no es una situación que quisiéramos nosotros estar en esa situación. Por eso es importante en esas situaciones llegar a los pies de Jesús con esa necesidad como Marta y María llegaron. Una necesidad por los suelos, ya traían esa tristeza que les agobiaba, un corazón partido en dos. Ellas ya era el punto final porque su hermano ya había fallecido, ¿verdad? Pero más sin embargo Jesús ya tenía algo ya predestinado y Jesús se acercó a la tumba y les dio una indicación que para ellos fue todo lo contrario que para lo humanamente hablando, para usted, para mí sería, ¿no? Le dice, muevan la piedra. Y la contestación de la gente que estaba ahí le dice, oye Jesús, pues ya tiene 4 días que falleció, pues ya el cuerpo ya está en descomposición, ya hiede, dice la Biblia. Dice Jesús, abran la puerta. Dice la Biblia que dio gracias a Dios, y lo que fue imposible en esta situación para Marta y para María y para la gente que estaba alrededor fue posible para Dios. Amén. Así que por eso dice la Biblia que todo lo que es imposible para el hombre es posible para ¿quién?
Aleluya. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. El tercer paso para lograr lo imposible es no temerle al fracaso. Dile que está a tu lado, no temas al fracaso, dile. Sigue intentándolo, dile. Es mejor intentar aunque no se logre en el primer intento, que no intentar y darse por vencido. Hay una historia de la Biblia. ¿Cuántos conocen la historia de Naamán? Es un hombre que estaba con lepra, ¿verdad? Un hombre que estaba con lepra, vino con las actitudes correctas en esa situación imposible que tenía este hombre. Un hombre, imagínense, lleno de sus llagas, lepra en su cuerpo. Yo me imagino un hombre pues con el cuerpo, pues la carne pudriéndose, si lo podemos ver de esa manera. Un olor no agradable, una comezón, un ardor. ¿Me explico? Un sufrimiento de este hombre, ¿verdad? Pero este hombre vino a Jesús con esas condiciones, con esas actitudes que usted y yo debemos de tener. Primero tenemos que tener fe y tenemos que tener una necesidad y reconocer la necesidad que tenemos, ¿va? Y dejarlas en las manos de Dios. Así que él tuvo que intentarlo, no nada más una sola vez. Le dieron la indicación que 7 veces, ¿verdad?, él se enjuagara en el río, ¿verdad? Imagínese, 7 veces le dijo, y tú vas a ser sano. Le dio la indicación tal cual. ¿Me explico? Tuvo un encuentro con Jesús y le presentó su problema imposible, que tenía una enfermedad difícil, terminal, una enfermedad de muerte. Imagínese que se te esté pudriendo tu cuerpo. Es difícil. Le dice, vete 7 veces, lávate al río y vas a estar sano. Imagínate, ¿por qué no fue nada más una sola vez? Como cuando miramos la historia de que tenían que darle la vuelta a los muros de Jericó, ¿verdad? Recuerdo la predicación de mi hermanito Juan Ramón, que tienen que dar 7 vueltas si no me equivoco, al muro de Jericó. Ya ve cómo las indicaciones de Dios en nuestra humanidad no son entendibles. Cuando Dios nos da algo, una indicación, nos habla, y para nosotros es como locura, como no entendible para nosotros. Pero Dios ya tiene un propósito, y lo que para ustedes es imposible lo van a ver posible, ¿verdad? Aleluya. Es por eso que tú no te debes dar por vencido en tus oraciones de esa situación que tú estés pasando. Tienes que intentarlo una y otra vez. No tienes que dejar de orar por esa situación difícil que estás pasando, por ese hijo que tienes en las drogas, por tu matrimonio, no debes de fallecer, por tu vida personal, ¿verdad? Oramos porque nos quedamos sin trabajo y le pedimos al Señor en oración que nos bendiga con un trabajo, ¿verdad? Ya tenemos el trabajo y nuestra oración baja. Pero cuando tenemos una situación como la de Naamán, como la de Lázaro, ahí cambia nuestra necesidad, cambia nuestro clamor. Nos vemos en esa posición de estamos vulnerables, y sabemos que solamente en Dios podemos tener esa respuesta. Aleluya. Así que no desfallezcas, tienes que seguir intentándolo, así como Naamán hasta la 7ª vez, dice la Biblia, que su cuerpo quedó como la piel de un bebé. Amén. Yo recuerdo en esta historia cuando yo la leía el día de ayer, el día de hoy también, se me vino a la mente el milagro que Dios hizo en mi vida. ¿Cuántos hemos recibido un milagro de parte de Dios? Todos deberíamos de levantar la mano, porque la salvación, dice la Biblia, que es el mayor milagro. Amén. Pero hemos obtenido milagros de sanidad, milagros de prosperidad, milagros de restauración, ¿verdad? Y oraron por nosotros y recibimos un milagro. Dios se manifiesta de muchas maneras en los milagros. El primer milagro que es nuestra salvación. Aleluya. Yo recibí un milagro de parte de Dios. Nuestra hija, nos casamos, mi esposa muy joven, no puedo decir yo lo mismo. Y si nos casamos muy jóvenes, no es cierto. Mi esposa está muy jovencita. Nosotros planeamos tener hijos a los 2 años.
Una pareja dice, bueno, a los 2 años ya podemos tener un hijo. Bueno, duramos 7 años sin tener hijos. Duramos 7 años sin tener hijos y pasamos un momento pues de frustración. Ya imagínense 1 año, 2 años, 3 años. Bueno, dice, pues vamos a seguir intentándolo, ¿no? Como Naamán. Vamos a seguir intentando tener familia. Pero ya llegaron el 4.º año, llegó el 5.º año y ya era desesperante, la verdad. Llegó el 6.º año y pues ya no era desesperante, ya era tristeza, ya había en nuestros corazones. Y llega el 7.º año. Le digo esto porque se me vino a la mente cuando leí la historia de Naamán, porque nosotros hicimos lo posible que estaba en nuestras posibilidades humanas, pues asistir a un doctor, ¿no? Y mediante un tratamiento, y así sucesivamente íbamos con la doctora y le decía, ¿sabes qué? Pues no pudiste quedar embarazada en este mes, vamos a seguir intentando en el siguiente mes. Y así sucesivamente. Y fuimos con varios doctores. Ya la última vez, pues la doctora muy buena, muy reconocida, nosotros pusimos la confianza, ¿no? Por el currículum de esta doctora y pues no podíamos quedar embarazados. Y nos daba ella una seguridad, nos hablaba la doctora. Mas sin embargo nosotros decidimos en nuestro corazón dejarle ese milagro, ese deseo que había en nuestro corazón de tener un hijo, pues como cualquier familia, ¿no? Que acaba quiere tener familia, y era desesperante para nosotros. Para mí, para mi esposa, a lo mejor yo siento, nunca me lo ha mencionado, pero yo la miraba, yo conozco a mi esposa, a lo mejor para ella ya era imposible. Cuando ella me mencionaba, a lo mejor dice, bueno, mijo, pues ya no puedo tener hijos yo, a lo mejor no puedo tener hijos. Y a veces viene Satanás y te viene a susurrar al oído y te viene a decir eso. Me recuerdo que en uno de los tantos estudios, mi esposa me habla por teléfono muy triste, llorando, que el doctor le había diagnosticado quistes en la matriz. Entonces mi esposa, lo normal yo creo, ¿no? Yo creo que le entendió que tenía cáncer la chava, no le dio un buen diagnóstico a la chava ahí de los rayos X. Entonces mi esposa me dice, tengo cáncer en la matriz, me dice mi esposa, me van a tener que quitar la matriz y ya no te voy a poder dar hijos. Y yo anonadado por teléfono, yo tratándola de calmar. Y dice, pues ¿cómo? Y lo que Dios me prometió y las promesas de Dios, ¿qué he hecho mal? ¿Por qué no merezco tener descendencia? Yo, lo normal de un hombre, ¿no? Queremos tener familia. Vinieron muchas situaciones a mi mente difíciles. Yo y mi esposa oramos al Señor, le dijimos, Señor, vamos a hacer que sea tu voluntad. Si es tu voluntad que no podamos tener hijos, pues bueno, vamos a someternos y vamos a seguir sirviéndote como tenemos que hacerlo por gratitud. Pero inconscientemente yo creo que venimos con estas 3 actitudes que yo les acabo de compartir. Dios miró nuestra necesidad, en nuestra oración, y al 7.º año pudimos tener a nuestra hija Victoria, amén. Y yo le doy gracias a Dios porque, aleluya, porque lo que yo creía imposible en ese momento fue posible. Y cada uno de los que estamos aquí, yo que hemos recibido un milagro de parte de Dios. Y porque Dios ha sido bueno en su misericordia, Dios ya nos tiene en la mira. Déjame decirte en esta noche, yo vengo a decirte que esa situación que tú tienes, estás pasando el día de hoy, nadie la sabe, solamente tú, solamente Dios. Ese hijo que tienes en situación de rebeldía, en drogas, en alcoholismo, que si tu matrimonio ya está a punto, al borde del divorcio, ¿verdad? Que te acaban de diagnosticar a lo mejor una enfermedad que no se lo decíamos a nadie. Esa situación imposible que tú tienes, estás pasando en esta noche, yo creo que es una buena noche para que se la pongas en las manos de Dios, para que Dios la haga posible en tu vida. Amén. Aleluya. Concluyo con esto, hermano, querido, querida. Dice, en el mundo tendrás aflicción, pero confiar en mí, que yo he vencido al mundo. Podemos pasar por diversas dificultades en nuestra vida, pero no existe enfermedad que Él no pueda curar. No existe problema económico que no pueda cambiar. No existe problema que no pueda resolver. Amén. No hay nada, hermano, hermana, que para Dios
no sea posible. Esa situación que tú tienes, te lo vuelvo a reiterar, imposible, que está fuera de tus manos, para Dios es posible. Amén. Esa enfermedad que tienes, Dios en esta noche puede traerte una sanidad. En esta noche Dios puede traerte restauración a tu matrimonio. En esta noche tú puedes venir el domingo con tu hijo por tantas veces que has orado por él, y él puede romper las cadenas. Pero en esta noche tenemos que venir con esos 3 puntos. Tenemos que venir con fe. Tenemos que venir reconociendo esa necesidad que tenemos, ¿verdad? Y tenemos que también venir, ¿cuál era la última? No tenerle temor al fracaso. ¿Por qué no te pones sobre tus pies? Yo creo que en esta noche Dios tiene algo especial para ti. Yo lo creo. Dice la Biblia que Jesús nos hizo una promesa, hermano. Jesús les dijo que en el mundo usted y yo íbamos a tener aflicción. Sí lo ha leído en la Biblia, ¿verdad? Jesús nos dijo, nos puntualizó, nos dijo: en el mundo usted y yo vamos a tener aflicción. Pero Jesús nos dio una promesa y nos dijo: hey, pero no se preocupen, yo ya vencí al mundo. Y Jesús, el que venció al mundo en la cruz del Calvario, Él está aquí en esta noche. Y Él puede traer lo posible a lo imposible de tu situación. Aleluya.